Bueno, Sorbay Padilla, como les decíamos, es la esposa del coronel Osvaldo García Palomo, que lleva preso 5 años. Como siempre, en los que se enfrentan al comunismo, hay una historia personal de resistencia admirable, que pasaba en la antigua Unión Soviética, que pasa en Cuba, que pasa en Nicaragua y sobre todo que pasa en Venezuela, que es la víctima del éxodo, mejor dicho, de la deportación, de hecho, de prácticamente un tercio ya de la población. Venezuela además es la que crea el modelo del comunismo moderno, el socialismo del siglo XXI, que es el narcocomunismo de la actualidad. Y además es la guía de Podemos y por tanto de Sánchez, del Grupo de Puebla, que en realidad es un cártel, etcétera. Entonces, bueno, Sorbay, en primer lugar, bienvenida. Gracias por la No invitación. toda España es como su gobierno, de momento, aunque él quisiera, pero no lo podrá conseguir. Cuéntenos la historia de su marido y para mí el enigma. Cuando ustedes consiguen salir, ¿por qué él vuelve a Venezuela? O sea, ¿es porque es militar y no quiere que lo confundan? O sea, ¿cómo es eso? La pesadilla para nosotros como familia comenzó en el 2018, cuando entraron 40 hombres armados a mi casa y nos sacan de la casa a mis hijos, a mi sobrina, a mi nuera y a mí, y nos llevan a una casa de tortura para que dijéramos dónde estaba mi marido, ¿no? Nos tienen durante 4 días y después deciden, una de las personas que más torturan es a mi hijo. Eso fue horrible, porque a cada uno nos ponen en cuartos diferentes donde podíamos oír lo que pasaba. Una vez que nosotros salimos de ahí, como que ellos, para ver si pueden, salimos de ahí, nos vamos a Colombia. Y bueno, de Colombia fuimos a Canadá, porque Canadá realmente, mi hija estudiaba en Canadá, y es por eso que vamos allá, ¿no? Mi esposo siempre fue un militar dentro de la Fuerza Armada, muy en contra del régimen. Incluso cuando llega Chávez al poder, Osvaldo era capitán y Osvaldo siempre de una u otra manera murmuraba, como dice en el ámbito militar, murmuraba. Y él nunca fue una persona como bien vista dentro de ello. Lo único es que mi marido siempre ha sido un militar muy correcto, nunca estuvo ligado a corrupción, a nada, con un carácter muy fuerte. Entonces como que siempre iba, llegó hasta donde podía llegar militarmente, ¿no? Cuando nosotros estamos en Canadá, mira, yo a ese hombre le rogaba y le decía, Osvaldo, ¿verdad que tú más nunca vas a volver a Venezuela? Sí, sí, Sorbay, tranquila, yo te lo juro, yo no vuelvo, yo no vuelvo. Y yo, bueno, Osvaldo, yo, mira, si tú vuelves a Venezuela, olvídate de mí, yo no quiero saber nada de ti. Bueno, normal, estábamos en Canadá y un día me dice, yo voy a Colombia, o iban a la reunión en Washington, normal. Cuando yo me entero que me empiezan a llamar, que mira, no tenemos comunicación con Osvaldo, y yo, comunicación con él, ¿por qué? Tú lo sabes, yo no sé. O sea, que le engañó para irse a Venezuela. Realmente. Me engañó totalmente. Entonces, claro, como él después, cuando en algún momento con la rabia, yo con los abogados, dile a Osvaldo que se olvide de mí, que yo no quiero saber nada de él, que cómo es posible, que me engañó, que esto, que aquello. Y él me manda una carta y donde me dice, tú sabes muy bien que yo no era feliz estando viendo a mi país destruido, viendo, yo juré ante la bandera defender a mi país. Y si esto me causa a mí la muerte, yo moriré feliz. Y ojo, y es una persona que hasta el día de hoy lo dice. Bueno, O es sea, que hay gente que hace honor a sus juramentos, al revés que Chávez, que los traicionó todas las veces todas que pudo y muchas más, sí. y muchas más. Entonces, cuando hay gente que dice, bueno, pero él era militar, o sea, en Venezuela había militares y hay muchos militares. De hecho, los buenos militares están presos.
los números uno de las promociones están Eso le presos. iba a preguntar, porque esto es una cosa de la que no se informa, porque claro, el gobierno ha hecho identificar el cártel de los soles por las charreteras de los militares con el ejército. Como en Cuba se hizo así, porque no han copiado exactamente el Claro, modelo que hace Fidel Castro en Cuba cuando fusila a Ochoa, que es que le encarga al ejército por partes, crea una aristocracia militar dedicada al AMPA. Pero claro, en Venezuela el ejército tenía otras características y era un ejército muy nacionalista, como suelen ser allí, y exacto. además que era una cúpula la que está en el narcotráfico, que es verdad que está, pero de ahí para abajo no. Lo que pasa es que en Venezuela anteriormente ser militar eran personas muy honorables, personas que se encargaban, por lo menos mi esposo era la Guardia Nacional, eran los que tenían contactos con el pueblo, personas muy preparadas. Mi marido es un hombre muy preparado. De hecho, él estudió, hizo un posgrado aquí en Seguridad Nacional, acá en España. O sea, era gente que se encargaba de formarlos. ¿Y cómo es cómo ha ido, porque habrá sido un proceso parecido al de su marido, toda esa cúpula, es la cúpula real, la cúpula profesional, podríamos decir, de los ejércitos de Venezuela, cómo ha acabado en la cárcel? ¿Eso ha sido un proceso paulatino? ¿Ha sido de golpe, como hacen en Cuba? Lo que pasa es que ellos se han encargado de que la gente tenga miedo, ¿no? Mm. De que las bases vayan teniendo muchísimo miedo. Pero hay personas, como el caso de mi esposo, que son personas que siempre van a hablar, que siempre van a decir. O sea, mi esposo dentro de, como él decía, el enemigo se combate desde adentro. Porque, ojo, yo le decía, Osvaldo, cuídate, no hables tanto, no digas, No vete de baja, murmures. murmure. Yo le decía, vete de baja, vete de baja, vete de baja. Entonces, hasta que logró irse, pero él siempre decía, al enemigo se combate desde adentro. Y me imagino, él por ser una persona respetada y honorable dentro de la Fuerza Armada, habían personas que lo seguían. Y nosotros tenemos que combatir esto, no podemos, mira lo que están haciendo, ustedes se están muriendo de hambre, mira cómo viven ellos, todo lo que estaba pasando. Pero había otras personas que preferían quedarse calladas. Lógico. No, yo no voy a, bueno, yo si trabajo no como, ahora no comen y trabajan y no comen. Entonces es una cuestión de que el mismo régimen los llevó con sintiendo que la gente tuviese miedo, si no, no Bueno, claro. estuviésemos a donde estamos. Ahora el pueblo está despertando porque ya no hay nada que hacer. La inseguridad nos está matando. Sí. No hay comida, no hay alimento. Ahora puede haber mucho alimento y comida, pero caro. Y para ellos. Y es el país más caro. Sí. Es impresionante. Nosotros tenemos personas que de una u otra manera hay que ayudar. Yo tengo que mandar dinero de Canadá a comprar los alimentos de mi marido y me quedo impactada lo costoso que es. Entonces yo digo, ¿cómo hace la gente? Pero yo veo un despertar muy diferente ahorita. ¿Usted cree que realmente, y por último, ya os dejo la palabra, va a haber elecciones? No digo libres, sino elecciones, es decir, que finalmente este candidato, que es el tercero, después de María Corina, su sucesora, ahora este señor, que es un señor respetable y tal, ¿usted cree que realmente se van a admitir las elecciones? Mire, es una pregunta muy compleja porque realmente, como empezamos, es un narcoestado. Para ellos no va a ser muy fácil soltar el poder. No. Hay mucho que perder. Pero ojo, tampoco estos regímenes dictatoriales van a ser por siempre. Hay muchos, yo digo que cayó Hitler, cayó el muro de Berlín, porque nosotros no podemos caer. Bueno, Sí, a mí me gustaría saber, Soraya, que nos explicaras en qué situación se encuentra ahora mismo tu marido, que está preso desde hace 5 años, y cómo es ese proceso de declaración en donde él denuncia las torturas y, lógicamente, todo esto está armando un proceso internacional ante la Corte Internacional. Ahí está Tamara Sujú recopilando toda esa información. ¿Cómo crees que puede derivar o que puede concluir todo este proceso? Y luego, ¿cómo se encuentra él en prisión? ¿Cuál es la comunicación que tenéis? Ahorita lo cambiaron a un centro de reclusión que se llama el Rodeo 1. El Rodeo 1 es un campo de concentración donde están llevando a todos los presos políticos, a todos los disidentes en contra del régimen. Ojo,
los más fuertes para ellos, sus enemigos más fuertes. De hecho, mi esposo, tengo entendido, él está aislado. Ellos son tres muy fuertes, que son Osvaldo García Palomo, Marín Chaparro y el general Hernández Acosta, donde ellos no pueden hablarse. Son los números uno de su promoción, son los pensantes, son los inteligentes. Ahí han rebajado 10 kilos. La comida es muy poca. Los suministros de insumos, mínimo. Eh, Durmieron como un mes en una plancha de cemento. Toda esta información la tengo por intermedio de otros familiares, porque ellos ahora inventaron que solamente lo pueden visitar familiares directos, entendiéndose esposa, padres, hijos y hermanos. Ninguna de las cuatro la tiene mi marido ya. Ninguno. O sea, no tiene visita, no se le permite a nadie. Las condiciones, muy mal. Yo antes, por lo menos cuando estaba en el otro centro, él tenía acceso a una llamada una vez a la semana o cada vez que yo le provocara, porque a veces duramos un mes sin llamada. Las denuncias que él hace de las torturas es cuando comienza el juicio. Cuando está en un tribunal, ya ahí ellos no tienen acceso. Entonces, en ese momento, él lo hace a su abogado y dice todo lo que pasó, todo lo que le hicieron. Y él cada vez que podía tener acceso en el tribunal, él hablaba. Y bueno, sus abogados tomaban nota. Y ahí es que se empieza a armar el expediente. Y siempre, de una u otra manera, él me hacía llegar información. Por carta, por cuestiones. Y ahí, por supuesto, nosotros con Tamara hicimos llegar toda la información. Igual que las torturas que nos hicieron a nosotros. Raúl. Sí, a pesar del ejemplo admirable de su marido y de gente que sigue allí luchando, yo lo que he detectado cuando hablo con venezolanos, que aquí en Madrid sabrá que hay muchísimos, o sea, es que han perdido completamente la esperanza. Me parece bastante terrible, porque prácticamente todos te dicen que ven imposible que haya un cambio en Venezuela. Como nos estarán escuchando muchos, bueno, lo acaba de decir ya, que usted es más optimista y muros más altos han caído. Sí, muros más altos han caído, pero me ha llamado mucho la atención eso, que claro, un pueblo que ha sufrido tanto y que se ha quedado sin esperanza, o sea, que lo dan todo ya por perdido. Es que no es fácil, o sea, hemos vivido demasiadas cosas terribles. Y sobre todo cuando tú tienes que emigrar, cuando tienes que dejar todo, cuando te sacan de tu casa y te torturan, cuando oyes que torturan a tus hijos, porque todos no tenemos la misma historia. Es muy difícil. Yo pudiese estar ahorita decaída y tirada de una depresión, pero yo no me lo puedo permitir. Mis padres han muerto, mi padre murió hace un mes y medio y yo no lo pude ver. Mi madre murió el año pasado, en junio, y no la pude ver durante 6 años. Ha sido terrible mi marido en la situación que está. Pero yo te digo una cosa, o sea, yo pienso que lo último que yo me puedo permitir es perder la esperanza, porque quiere decir que ellos ganaron y ellos no van a ganar. Ellos no pueden, nosotros no podemos permitir, nosotros como venezolanos tenemos que darle fuerza a ese país de donde estemos, porque esa es una lucha contra el mal. Nosotros debemos orar mucho, orar, pedir por ese país, llenarlo de bendiciones para que esa maldad salga, porque es la única manera. Tomás. Sí, la deserción de España en esa lucha contra el mal, a ustedes les ha debido doler especialmente y tiene alguna esperanza de que esto en algún momento pueda solucionarse. Digo, por aclarar para la gente joven que no sigue, hubo una época en que había socialistas en España, Felipe González, íntimo amigo de Carlos Andrés Pérez, contra el que dio el golpe,
Hugo Chávez, Sí, sí, sí. con cientos de muertos, por Sí, cierto, sí, contra bueno, el que dio el golpe. y Luego otros fue otro momentos presidente que lo en amnistió. que el Y periodo por de supuesto Aznar, con en que se Aznar, estaba Aznar a era favor de siempre todo con la la oposición, democracia hasta en Campechano Hasta el rey tuvo el aquel, gesto sí. aquel Y, de ¿por qué no te callas? y lo Que es muy lo elocuente. último ha sido una dejación absoluta. Es más, no es que estemos a favor, parece, del pueblo venezolano, que es moralmente es una obligación de España, de España como país civilizador, bueno, Madre Como patria. España. como madre patria, sino que parece que estamos con la tiranía, estamos con los torturadores. Bueno, Eso empezando debe por- doler mucho, quiero decir, debe doler mucho. Sí, sí duele, porque a veces, ¿sabes qué pienso yo que me daría a mí rabia, dolor? Ve uno de los grandes torturadores aquí en las calles de Madrid, porque los hay. De hecho, yo sé que en España ha sido como asidero de muchos chavistas donde traen su dinero y aquí viven torturadores. Sí, En sí, Madrid sí. viven grandes Solamente ricos, torturadores. No, bueno, chicos, Torturadores. bueno, que se han hecho ricos así. Se han Y- hecho ricos torturando. Exacto. Al Y, margen de eso. y es muy lamentable, porque es que lo de Venezuela es algo que ha afectado no solo a nosotros, sino a muchos países. Porque Bueno, claro, hemos claro. emigrado Es la gente muy continuación de buena, Cuba, la continuación pero de también ha Cuba. emigrado gente muy Claro, mala que el claro. gobierno ha mandado a que esas son... Todo eso es planificado, ¿no? Eso es Cuba, es el Eso es Mariel, si planificado. está inventado, si es que copian Sí, sí, es todo lo dejar de a Cuba. a un país sin futuro. Sí. Echando a los mejores. Exacto. Echando a los mejores. Para dejar, y a los peores también, para que hagan su trabajito Ah, sucio bueno, claro. en cada uno de los países. Porque nada de eso eso no fue, no, es que, porque toda esa gente que está haciendo mal fuera de nuestra frontera son los hijos de Chávez. Claro. Porque esa gente, ¿qué edad tiene? Esa es la gente que se formó con el chavismo. Es la gente que se formó sin miedo a las religiones, a que yo me acuerdo cuando una de las primeras cosas que Chávez hizo cuando llegó al poder fue sacar lo que fue la iglesia católica de los barrios, de esas ayudas para donde el pueblo se creaba con aquella cultura, el temor a Dios. La caridad. Eso lo sacaron. Esa gente que uno ve que hace esos crímenes terribles, no tienen miedo. Esos son los hijos de Chávez. Sí. Esos son los verdaderos hijos de Chávez. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias, Sorbay. Nosotros seguiremos con por Tamara. supuesto, con Tamara Sujo. Sujo. Sí, Tenemos siempre. una relación muy habitual porque es una... Ella hace a través del una instituto que tarea hace un trabajo extraordinario, extraordinario, excepcional, pero extraordinario. y hay que ayudarle, sí. Y hay que decir que Venezuela es Darles Nicaragua, voz. Venezuela es Cuba, Venezuela es Colombia, si se deja. Iba Argentina, iba camino de ser Venezuela. Afortunadamente ha cambiado aquello por completo. Ojo a Brasil. Pero ojo a Brasil y ojo a Chile, etcétera. Debo decir, porque es una noticia que dimos ayer, que hoy Fernando Yarza, que es el presidente de la gran asociación de periódicos y publicadores de noticias, que sale el anglicismo, publishers, pero que hoy precisamente tienen un acto en Brasil con Boric y no sé qué otra gentuza, y entonces que van a hacer público de nuevo la situación de la libertad en España, que vamos camino de Venezuela si nos dejamos. O sea que hay que decir que el trabajo de esta asociación coincide además con un informe que conocimos ayer del Departamento de Estado norteamericano, donde señala la peligrosísima situación de los medios en España sometidos a la persecución por parte de este gobierno íntimo amigo de Hamas, por tanto de Teherán, de Moscú, de Pekín y por supuesto de Cuba y de Venezuela. Entonces conviene recordarlo. En fin, pues muchísimas gracias, Sorbay.